Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. La situación migratoria de nuestros connacionales ha tomado otro contexto debido a las acciones antimigratorias del gobierno de Donald Trump. Los consulados de México en Estados Unidos son en estos momentos el resguardo crucial que tienen nuestros connacionales que se sienten amenazados por estas acciones antimigratorias del gobierno federal de Estados Unidos. Y para hablar de esto y de los servicios que ofrecen los consulados a los mexicanos, le agradezco al cónsul Marcos Moreno. Él es el representante diplomático de nuestro país en el consulado en Nogales, Arizona. Cónsul, gracias por estar en Entre Washington y México. Jesús, muchísimas gracias a ti y a tu bella audiencia, porque sé que es muy amplia en este espacio tan significativo de los medios abiertos de comunicación, sobre todo para poder informarle a las y los escuchas la relevancia que en efecto tiene la protección consular en estos momentos. Usted está en un punto fronterizo en el cual pues se palpa día con día estas acciones antimigratorias de Trump. ¿Nos podría hablar en general cuál es la situación en estos momentos de mayor participación de las actividades consulares para la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y del debido proceso de los mexicanos que son sujetos a las acciones antimigratorias del gobierno de Trump? Con todo gusto, Jesús. La prioridad número uno que ha fijado la presidenta Claudia Sheinbaum es la protección de manera tajante y sin ningún regateo a las y los mexicanos que están en Estados Unidos. Y en eso, y para eso estamos abocados. El canciller de la Fuente y el subsecretario Roberto Velasco han dictado una serie de medidas también desde el primer día para una mayor protección en torno al debido proceso, particularmente durante las repatriaciones de mexicanas y mexicanos a nuestro país. Ahora, es sin duda algo inusual en la historia binacional lo que está ocurriendo con el gobierno de Donald Trump, las redadas para capturar a inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos y enviarlos a puntos fronterizos. En ese sentido, Nogales ha recibido a bastante gente desde que llegó Trump procedente de otros estados para ser repatriados a nuestro país, cónsul. Así es, hemos tenido un flujo de aproximadamente 6,700 personas y para ser de manera específica 6,749 repatriaciones y bueno, aquí quiero subrayar, Jesús, y gracias por la pregunta, que a todas y todas esas personas hemos podido atender de manera individualizada. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues preguntar primero que nada cuál es su situación, cómo ha sido el proceso desde que fue aprehendida la persona hasta que llega al punto de internación a México. Y eso es muy importante porque derivado de estas entrevistas que se realizan por el equipo consular, podemos detectar posibles abusos de autoridad, podemos identificar posibles faltas al debido proceso y con ello, Jesús, podemos entonces detonar ya la parte de asesoría y también, por supuesto, y muy importante, el componente de la protección consular per se, es decir, todas las herramientas de la
de la plataforma consular a su favor. Y un ejemplo de ello es los recursos de queja que se interponen a través de la red consular ante las instancias migratorias correspondientes, para que de manera ulterior se le pueda dar un seguimiento y, por supuesto, un apoyo a la persona cuyos derechos han sido vulnerados. Ahora, ¿cuál es de todas estas situaciones que usted está mencionando la que tiene mayor frecuencia en nuestros connacionales que llegan a su consulado y a los cuales ustedes les ofrecen los servicios? Me refiero a vejaciones. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Sí, pues mira, número uno son, tratos o una afectación incluso física, algún golpe, que no necesariamente, y lo digo no pecando de ingenuo, sino porque así lo hemos detectado, pues es del proceso propio. Y por otra parte también, hemos detectado caídas del muro fronterizo y que de manera subsiguiente no se le brinda la atención debida. Y un tercer elemento que también se ha detectado es la falta de medicamentos. Que a veces no se proveen en tiempo y forma. Afortunadamente no ha habido ninguna situación que haya entorpecido el flujo seguro y ordenado de las personas migrantes hacia nuestro país. Y eso te habla también, hay que decirlo, de una excelente coordinación que mantenemos nosotros con todas las instancias migratorias correspondientes. Cónsul, en Washington el gobierno federal de los Estados Unidos habla de estadísticas que obviamente tienen un contexto electoral para el caso de Donald Trump, pero él sostiene que los intentos de cruce transfronterizos por México han bajado en un 90% respecto a lo que se hizo en los años del gobierno de Joe Biden. Yo sé que usted tiene algunos números correspondientes sobre esta situación. ¿Nos podría hablar en este sentido de lo que pasa en el consulado de Nogales, en la frontera con Nogales, Sonora? Con mucho gusto, Jesús. Mira, en relación con el número de repatriaciones, sí ha habido en efecto un descenso de estas de enero, del 20 de enero al 15 de mayo. Por ejemplo, en 2024 hubo 15,981 repatriaciones y en el mismo periodo, pero de este año, 6,749. Eso te habla de un 42% de disminución al respecto. Y entre mayo o el 1 de mayo y el 30 de julio, la disminución ha sido del 66.7% en relación con las repatriaciones. Esto no significa que por ello nosotros descuidemos la labor de coordinación con las instancias fronterizas. Por el contrario, continuamos reuniéndonos con todas ellas bajo la lógica de que si existe una muy buena coordinación entre todas las instancias de México y Estados Unidos que están aquí en Nogales, bueno, eso nos garantiza o nos da mayor garantía de que el proceso de repatriación será no solamente ordenado y seguro, sino que se velará por el debido respeto a los derechos de todas las personas migrantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que ocurría respecto en el gobierno de Joe Biden, que tanto habla Trump, con el actual? No hemos visto en términos estrictos de repatriaciones una gran diferencia. Hemos detectado, hay que decirlo, posibles faltas al debido proceso en el caso de repatriaciones por este punto fronterizo, las cuales, insisto, también se han dado
se le ha dado un seguimiento puntual a todas ellas. Pero en relación, digamos, con los procesos mismos de repatriación, no ha habido una diferencia abrupta. Por el contrario, yo creo que ante esta coyuntura desafiante que enfrentamos, pues hemos aprovechado para generar un mayor acercamiento con las autoridades de Estados Unidos en materia migratoria, pero también, aquí lo subrayo, con las autoridades locales, con quienes mantenemos esta comunicación fluida, también para salvaguardar los derechos de las personas que llegan a esta ciudad. Entonces eso nos ha permitido, por el contrario, yo diría, una mayor comunicación y coordinación con todas las autoridades, no solamente de ambos Nogales, de Nogales, Sonora, de Nogales, Arizona, sino en los 3 niveles de gobierno. Ahora, cónsul, tal vez la perspectiva desde Washington hacia la frontera sur de los Estados Unidos es un poco diferente. Ya estando en el terreno se entienden muchas cosas. Trump habla con mucha beligerancia respecto al trato de los inmigrantes indocumentados. Los criminaliza, incluso hace señalamientos que en muchas ocasiones son equivocados. La pregunta que le quiero hacer en este sentido, ¿usted ha notado que los agentes de la patrulla fronteriza también han cambiado de actitud respecto al trato a los migrantes, o hay agentes, como en todo, que son la excepción y que siguen utilizando un trato más humano para llevar a cabo y en cumplimiento de su trabajo estas acciones antimigratorias? Te agradezco mucho esa pregunta. Creo que, y te la agradezco, Jesús, porque en efecto, la frontera es no solo sui generis, es una dinámica muy propia en sí misma entre ambos o ambas comunidades, sino que además dista en ocasiones de la percepción que, por ejemplo, los medios nacionales tienen en relación con la frontera. ¿Qué quiero decir con esto? Tú ya lo comentaste de alguna manera, que al final de cuentas, el dinamismo de las fronteras, su propia idiosincrasia, es bastante única y nos permite a nosotros justamente poder desde el terreno hacer ajustes cuando hay, sí, hay que decirlo, cuando hay alguna posible vulneración a los derechos de una persona. Entonces uno pues tiene que, por supuesto, de inmediato hablar con la autoridad correspondiente. Pero ese trato, esa relación no solamente prevalece, sino que, como lo decía hace unos momentos Jesús, se ha fortalecido. Y esto te habla también de que las autoridades de, por ejemplo, patrulla fronteriza, no es la excepción. Hay, como tú bien lo comentabas, Jesús, excepciones, y eso yo lo recalco. O sea, por supuesto, hemos tenido casos como los que tú comentabas, pero son la excepción. Entonces, y también eso tiene que ver con la narrativa negativa de muchos medios de comunicación en torno a la frontera, en donde solamente se abocan a señalar los desafíos propios de cualquier frontera, no solamente de esta, e incluso no solamente entre la frontera de México y Estados Unidos, sino de cualquier frontera, sino que además me parece daña la imagen que tienen las fronteras. Y creo que parte del papel que estamos tomando los consulados de México es precisamente enaltecer la labor que hace la comunidad mexicana en todas las comunidades fronterizas. Y hay ejemplos muchísimos, Jesús, que aquí no nos daría el espacio para ello, pero que te habla de un dinamismo que dista de esa imagen que muchas veces se nos impone de alguna u otra manera a través de los medios de comunicación. Y por eso también agradezco la pregunta, Jesús, porque tu espacio, bueno, no es reducido, al contrario. Entonces eso nos permite también sensibilizar a las personas que te escuchan y que de alguna u otra manera también han sido
pues objeto, por decirlo de alguna manera, de esta andanada de comunicación que desinforma en ocasiones sobre las realidades otras que hay en las comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, Nogales. Ahora, aunque sé que es complicado el tener una cita de números precisa, pero ¿cuál es el promedio de deportaciones o repatriaciones que se hace desde en este punto fronterizo entre las dos ciudades de Nogales? Si tiene Mire, alguno. Por supuesto, ha variado, hay que decirlo. En estos momentos nos encontramos entre 80 y 100 repatriaciones. En los últimos 2 días, por ejemplo, hemos tenido por debajo de 20, entre 20 y 30 repatriaciones más bien, en promedio. Y quizás la semana próxima subirá. No importa cuál sea el número de repatriaciones, lo que yo quiero destacar es que los recursos que la Cancillería, que el canciller ha destinado a los consulados en la frontera, pues te hablan de que en efecto la prioridad número 1 del Estado mexicano en términos de su relación con Estados Unidos es la protección de las y los mexicanos y el fortalecimiento del tejido social a través de sus comunidades en torno a a su labor que tiene aquí en nuestra comunidad de Nogales y en todo Estados Unidos. Ahora, en términos reales, comentaba en una plática que sostuvimos usted y yo por teléfono previo a esta entrevista, que es sorprendente que durante el gobierno de Biden había más deportaciones o repatriaciones que hay en la actualidad, ¿correcto? Sí, te habla de... A ver, yo creo que las cifras no hay que ni sobreestimarlas, pero tampoco devaluarlas. Yo creo que las cifras te hablan de que los fenómenos migratorios aquí y en cualquier otra parte del mundo, Jesús, son tan dinámicos como las mismas necesidades que tienen las personas de emigrar. Es decir, por supuesto, hay componentes de política pública que un gobierno determinado instrumenta e incide en el número de repatriaciones. No hay que ser tampoco ingenuos, pero lo que quiero decir es que me parece que, sobredimensionar las cifras y, vincularlas con el éxito o fracaso de una política pública podría ser muy reduccionista. Entonces, yo prefiero ver más bien cómo se van ajustando las políticas en función de las prioridades que tiene un gobierno, en este caso el gobierno de México, y el resultado hoy por hoy ha sido exitoso, es decir, se le ha brindado en todos los casos la atención consular debida, y no hablo solamente, por supuesto, de Nogales. Y esto te habla, repito, de que el andamiaje institucional no solamente ha sido efectivo, sino que las directrices dadas por la presidenta y por el canciller, pues bueno, también han sido, por supuesto, exitosos. Ahora, tal vez no sea este el caso, pero le quiero hacer la pregunta simplemente para que quienes nos escuchan, tanto en Estados Unidos como en México, puedan entender un poco la lógica de lo que ocurre en estos consulados fronterizos, como el que usted dirige en Nogales, Arizona. Pero ¿se ha acercado gente mexicana con deseos de regresar al país por voluntad propia? Es decir, autodeportaciones o autorrepatriaciones. Sí, ha sido el nuevo programa que instrumentó el gobierno de México a través de la Cancillería y con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital en relación con el menaje doméstico. Ha tenido éxito. Hemos tenido ya casos puntuales, un incremento más bien de solicitudes de menaje doméstico, y me parece que este es un ejemplo más de una buena coordinación interinstitucional entre las agencias de gobierno de México. No solamente ha habido un mayor incremento en relación, repito, con
con estas solicitudes, sino que también ya existe una nueva plataforma de atención mucho más expedita para brindar la atención puntual a todas las personas que han decidido regresar a México y continuar, por supuesto, aportando a nuestro país. Nos quedan 3 minutos, cónsul, pero me parece muy interesante lo que acaba de mencionar. Para que nuestro auditorio esté enterado, el menaje doméstico implica que no paga impuesto por una persona mexicana que decide regresarse al país después de vivir algunos años en Estados Unidos y llevarse todo lo que le pertenece. ¿Es no pagar impuesto o en qué consiste? A ver, Jesús, perdón, se me cortó un poquito la comunicación. Si nos explica a qué se refiere con el menaje doméstico, qué beneficios tienen los. Claro, sí, por supuesto, con mucho gusto. El menaje doméstico permite a las personas que deciden regresar a México el no pago de aranceles por su menaje, incluyendo, hay que decirlo, herramientas de trabajo. Antes esto no era permitido. Si uno, por ejemplo, trabajaba como rufero, como se le conoce, la persona que arregla techos y demás, no podía pasar esas herramientas, ahora puede. Y otro elemento mucho más importante es que hoy por hoy las personas pueden de manera efectiva, pueden prescindir de los agentes aduanales. Es decir, no tiene que haber una tercera persona para que les facilite precisamente la importación de ese menaje. Entonces yo creo que eso ha sido algo muy provechoso y lo hemos visto en las estadísticas con un incremento significativo de personas que solicitan justamente la importación de su menaje doméstico. Cónsul, muchísimas gracias por estos minutos que nos dio entre Washington y México y esperamos de verdad que más adelante, y ojalá no empeore la situación antimigratoria en Estados Unidos, nos platique y nos informe de lo que ocurre en consulados en la frontera sur de los Estados Unidos al norte de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús, y a todo tu auditorio. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Y como en cada episodio de Entre Washington y México, Jorge ahora viene mojado y en traje de baño, de esos que ya ni se usan, esos de marca, que no quiero decirle, voy a hacer comercial, pero que ya no se usan. ¿Por qué vienes así? ¿Cómo estás, Jesús? Amigos, saludos. Bueno, porque estoy feliz después de la actuación de Osvaldo Olvera en el Mundial de Deportes Acuáticos, donde se lleva la medalla de oro y vence por fin a los chinos, que tenían 20 años de supremacía ganando todas las competencias en trampolín. Hay que recordar que el mexicano en los Juegos Olímpicos de París los puso a parir chayotes. Y en ese último clavado del nuestro, los jueces fueron muy severos y no les dieron la calificación que merecía. Entendemos, Jesús, que los clavados son un deporte de apreciación y como en todos los deportes, las playeras pesan y los chinos son tan buenos que de repente los jueces terminan a veces hasta por favorecerlos cuando no lo necesitan. Pero este muchacho, después de Juegos Olímpicos, declaró que los chinos no son invencibles, los chinos son humanos y ya lo demostró Jesús. Tiene 21 años y un futuro muy prometedor cuando ya es toda una realidad para el deporte mexicano y los clavados vuelven a dar la cara por nuestro país. Ahora dice un dicho que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, mi querido Jorge. Entiendo. Claro, por su entrenadora, ¿no? Que la entrenadora, sí. ¿Nos quieres hablar un poco? Bueno, Mayín ya tiene un rato trabajando en México y lo ha hecho de muy buena forma. Tiene ya en su haber medallas olímpicas, medallas de panamericanos, de centroamericanos, de campeonatos mundiales, todo con atletas mexicanos. Y yo creo que ahí está la clave, Jesús. Y mira, lo vimos con la caminata que también tuvo a su polaco, ¿no? Jerzy Hausleber, haciendo una gran escuela cuando aquellas épocas de Raúl González, de Ernesto Canto, por ejemplo. ¿No? Y hay que traer buenos
buenos docentes, buenos maestros para que nuestros deportistas realmente estén en la elite. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en el deporte mexicano, sobre todo en estos deportes olímpicos, porque los esgrimistas están protestando, un grupo de esgrimistas, que ellos se ganaron su lugar para participar en la justa mundial de especialidad. Sin embargo, su federación, pues no es reconocida por el Comité Olímpico Mexicano, que tiene otros datos, tiene otro presidente, y él se queda con las plazas que ganaron estos muchachos y las va a asignar a otros deportistas. Entendemos que hay disciplinas en el mundo que así se manejan. Tú ganas, Jesús Esquivel, tu lugar para participar en el Mundial, pero tu federación puede decir, no, hoy Jesús no está en el mejor nivel, que vaya Jorge o que vaya Bruno. Así se manejan las cosas, no es lo justo, pero así está reglamentado. Y bueno, es lo que piden esos esgrimistas, así que vamos a ver a Marijose Alcalá, otra gran clavadista, que hoy está al frente del Comité Olímpico Mexicano, cómo resuelve esta situación. Y creo que esto que nos hablas ofrece expectativas bastante alentadoras para el deporte olímpico mexicano, y ojalá en estos clavados se siga avanzando como en esto que ocurrió y que sorprendió a muchos, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira, decíamos que México ha tenido una gran escuela de clavadistas, ¿no? Definitivamente, y siempre da la cara por nuestro país. Estamos a 2 años realmente, 2 años y medio de los Juegos Olímpicos allá en Los Ángeles, así que todo pinta para que siga creciendo. Y habrá que reconocer, y a ver qué día invitamos a Fernando Platas para que nos platique estas complicaciones administrativas que de repente tiene nuestro deporte entre federaciones, entre Comité Olímpico Mexicano y los apoyos gubernamentales para que los deportistas se concentren únicamente en practicar, Jesús. Ojalá que el famoso Platas esté un día con nosotros aquí entre Washington y México para platicarnos de esta situación. Y antes de que termine, pues sí, rotundo fracaso. América, Cruz Azul, Chivas y Pumas no calificaron a la siguiente etapa, que serían los cuartos de final de la Leagues Cup, Jesús. Ya del fútbol mexicano, eso sí, de verdad. Oye, es una vergüenza. Pero tu Toluquita es la gran esperanza para por primera vez el fútbol mexicano gane este certamen. Es la 3ª edición y las 2 anteriores se la ha llevado la Liga de los Estados Unidos. Vamos a ver si lo hacen los Diablos Rojos de la gloriosa ciudad de Toluca. Por lo pronto, mi querido Jorge, te dejamos para que sigas entrenando los clavados en la quebrada. Ojalá no te vayas a quebrar otra cosa. Oye, eso sí se rifan para que veas, ¿eh? Esos de la quebrada sí se juegan la vida en cada salto. Abrazo, Jesús, saludos. Pues ya saben, en cada episodio de Entre Washington y México, Deporteando con mi George, con Jorge Sánchez. Abrazo. Pucha Play, con Gonzalo Lira. Y ya llegó Gonzalo Lira Galván a Entre Washington y México con Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Oye, pues fíjate, Jesús, que hablando de migración, hablando de Donald Trump y de nuestra relación con el vecino del norte, hace unos pocos días se llevó a cabo la Comic Con allá en San Diego, donde se habla mucho español, lo sabemos, tanto en San Diego como en la Comic Con, donde hay muchos paisanos que ahorita le están padeciendo, obviamente. Pero dentro de esta Comic Con ocurrieron, entre muchas otras cosas, como la presencia de Guillermo del Toro, quien se le fue, ahora sí que como toro, al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Criticando a los estudios que están tratando de dejar todo el peso de lo creativo sobre la tecnología. También estuvo presente por ahí Horacio García Rojas, un actor mexicano que quizá la gente ha visto en series como Narcos, Diablero, muy recientemente también en una serie de HBO llamada Coyotl. Y ahora Horacio García Rojas se presentó en esta Comic Con porque él, como muchos otros nombres, pero de una forma muy particular y diferente, forma parte ahora del canon de Batmans. Es decir, Horacio García Rojas es un nuevo Batman, pero no es cualquier Batman, Jesús, es el Batman azteca. Y tú dirás, caray, ¿de qué me están hablando? Pues DC Comics, este grande sello que empezó haciendo cómics y ahora también hace películas y figuritas y muñequitos y juguetitos, le encomendó a Anima Studios, que es un estudio bastante exitoso, la verdad, en términos de taquilla aquí en nuestro país. Han hecho películas como La Leyenda de la Llorona y muchas otras. Es que siempre basan sus animaciones en las leyendas mexicanas, pero también, por ejemplo, estuvieron a cargo de la serie de El Chavo Animado
hicieron una película, un reboot hace pocos años de Don Gato y su pandilla, que le fue bastante bien en taquilla. Entonces es curioso porque son animadores que sí tratan de llevar a la pantalla cosas que al menos forman parte de la idiosincrasia mexicana. Y ahora le dan la vuelta y lejos de utilizar un personaje mexicano, mexicanizan a un personaje conocido por todos. Y entonces hacen una película donde Batman es un joven que forma parte de los aztecas, es un azteca, que quiere cobrar venganza, y en ese juego de venganza se atraviesa uno de sus grandes villanos, Dos Caras, pero Dos Caras en esta versión es nada más y nada menos que Hernán Cortés. Y entonces esta película ha causado mucho revuelo porque cuando se presentó, pues los españoles la acusaron de hispanofóbica sin verla, como siempre pasa. En Estados Unidos obviamente hizo que levantaran las cejas varios republicanos, pero yo tuve la oportunidad de platicar con Horacio García Rojas, el mismísimo Batman azteca, y esto fue lo que me contó sobre este peculiar proyecto que llega en septiembre a la plataforma de HBO Max, pero también a algunas salas de cine. Vamos a escuchar. Lo interesante es que es la primera confianza que da Detective Comics o DC Comics al mercado 100% mexicano. La película fue diseñada, producida y hecha por talento latinoamericano. Nosotros creemos que esta es la posibilidad de que en una siguiente entrega pues podamos pedir más presupuesto y podemos pedir más renders, más sombreados, más detalles. Oye, a mí algo que también me llama la atención es, ¿hace cuántos días se presentó? ¿Hace 3, 4 días lo presentaste en Comic Con? El 24. El fin de semana se presentó. Y ya tiene sus haters Batman. El 24 lo presentamos a las 4 de la tarde. Yo creo que a las 5:30 ya teníamos nuestros haters. Que porque dicen que es hispanofóbica. Que es hispanofóbica. Quiere meter las cosas en una polémica. Ahora, ¿Twitter cómo funciona? Twitter funciona a partir de las polémicas. Ahora, si la polémica nos lleva a nosotros a dialogar y a revisitar nuestra propia historia, porque Hernán Cortés es Dos Caras, que es el villano de esta película. Empieza creyendo que lo que está haciendo es lo correcto. Y después pues enloqueces. Yo sigo prefiriendo un buen guión y una buena historia a suéltenme todos los millones de dólares para contar algo que no tiene solidez y que no se sostiene a sí mismo. Pues ahí está, una película que nos va a mostrar a este Batman, pero que sobre todo nos va a demostrar, como dice Horacio durante la entrevista, que sí es posible vernos reflejados en aquellos lugares donde muchas veces parecía que iba a ser complicado. Si bien ya habíamos tenido superhéroes en la pantalla como el Namor de Tenoch Huerta, pues creo que se antoja bastante tener a uno de los más emblemáticos, Batman, pues con su buen penacho de plumas. Y bueno, creo que es una película, por lo que nos cuentas, bastante interesante, que debemos ver antes de juzgar, ¿no? Porque iba yo a decir, ¿y el Robin quién es? No hay Robin, pero sí hay, lejos de una Gatúbela, vamos a tener a una mujer jaguar. Vaya, pues así son las cosas. Por eso ya saben que aquí en Entre Washington y México es muy importante tener a Gonzalo Lira Galván con Pucha Play, que por cierto va en su batimóvil. Un abrazo, mi querido Gonzalo. Un abrazo, esperemos que no se tenga que convertir en batilancha porque está cayendo una tormenta por acá. Un abrazo. Bye, bye. Y bueno, ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.